La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto en este momento con el asambleísta Juan Fernando Flores, jefe de bloque de Creo, para hablar sobre este nuevo reparto, esta nueva mayoría que está ya operando en la Asamblea Nacional y cómo será adoptada por el gobierno una vez que se podrían complicar el tratamiento de algunas leyes necesarias. Asambleísta Flores, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo a los ecuatorianos que nos están escuchando. Asambleísta, como que las cosas se complican un poco para el gobierno. Hay ya las dos vicepresidencias, la oposición ha tomado ventaja ya dentro del legislativo y podría esto generarle problemas. Bueno, para nosotros como bancada oficialista siempre ha existido la claridad de que este reparto que se constituyó realmente lo que busca es institucionalizar de alguna manera lo que ya veníamos denunciando anteriormente de la bancada UNES, del Partido Social Cristiano, de algunos disidentes de Pachacuti y de Izquierda Democrática, donde al final lo que hacen es cumplir una hoja de ruta que denunciamos desde el momento que ellos justamente anunciaron que iniciarían procesos contra Guadalupe Llori, posteriormente contra Yesenia Guamaní, y así fueron avanzando en cada uno de estos procesos, por la búsqueda no solo de controlar la Asamblea Nacional, sino ahora ir por la Comisión de Fiscalización, llegar a ese punto para poder acelerar los procesos de los juicios políticos que ellos quieran manejar y en función de eso lograr llegar a las otras estructuras del Estado para determinar justamente a perfiles que le resulten menos incómodos a los que el correísmo obviamente pueda colocar. Entonces, esta situación no complica porque viene siendo lo mismo que ya conocíamos del legislativo. Más bien lo que hoy nosotros agradecemos es que por fin, después de casi 60 días, hayan decidido resolver el reparto que tenían internamente y ya ahora colocar a personas que esperamos que realmente se dediquen a trabajar por la Asamblea Nacional, porque al final del día el Parlamento no ha avanzado en estos 50 días. Después de la salida de Guadalupe Llori no hemos visto una mejor Asamblea Nacional, y mucho menos que se clarifique cuál es la hoja de ruta hacia donde quieren llevar al primer poder del Estado. Y Pavel Muñoz ironizaba sobre una aparente jugada maestra suya y también mencionaba precisamente el hecho de que habría minimizado la presencia de Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea Nacional en su momento. Bueno, posteriormente ya salió de su cargo. También los tildaba de irresponsables. ¿Qué le responde? Bueno, yo creo que Pavel Muñoz lo único que hizo fue desaflorar después de año y medio de lo que ocurrió el 14 de mayo, la molestia o incomodidad que él sintió cuando nosotros no decidimos firmar ningún tipo de alianza o acuerdo con la bancada de UNES y el Partido Social Cristiano, cuando decidimos que nosotros no seríamos parte de ese proceso y que más bien daríamos un golpe de timón a ellos. Simplemente el comentario lo que menciona, la gran jugada maestra, es que nosotros decidimos no ir con el correísmo en la Asamblea Nacional. Obviamente eso puede generar siempre posiciones y sentimientos donde al final lo que menciona el asambleísta Pavel Muñoz no solo es una realidad. Al final nosotros decidimos no ir con ellos. Si él lo quiere llamar jugada maestra, pues eso fue lo que nosotros buscamos y nunca haremos de menos la decisión que tomamos de no juntarnos con el correísmo en las instancias de poder de la Asamblea Nacional, porque justamente lo que ahora vemos que va a ocurrir y lo que vemos que va a suceder es lo que nosotros justamente tomamos en consideración para no firmar un acuerdo o alianza con ellos. ¿Está afectada o se afectará de aquí en adelante la institucionalidad, tal como he mencionado también desde la bancada de UNES, un hecho que es visible en las semanas previas en el ejercicio legislativo? Eso es evidente, pero ¿de aquí en adelante ocurrirá eso? La verdad es que de aquí en adelante nadie tiene claridad hacia dónde van a llevar la Asamblea Nacional. Al final del día, como lo hemos dicho, este no fue más que un reparto de puestos entre las bancadas legislativas, donde ahora la gran pregunta es hacia dónde quieren llevar al legislativo, cuál va a ser esa agenda parlamentaria, dónde está esa hoja de ruta, porque es algo que ni ellos mismos tienen claros. La bancada de UNES mencionaba que ellos tienen grandes diferencias con el Partido Social Cristiano, con los propios aliados que tienen en Pachacuti y en la ID. Entonces, más allá de todo esto, listo, lograron repartirse la Asamblea Nacional. La pregunta que tenemos todos los ecuatorianos es ahora, ¿a dónde la van a conducir?
hacia dónde quieren que vaya. Ya hemos perdido 50 días en los caprichos de ellos. Entonces, ahora es a dónde nos van a llevar como primer poder del Estado y sobre todo cuándo le vamos a dar respuesta a los ecuatorianos sobre sus necesidades. Hay pasos que se vienen ya prácticamente en el futuro cercano. Por ejemplo, el juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura, algo que también es, o al menos ha mostrado interés, la bancada de UNES. Más adelante, ¿cuál podría advertirse? Podría ser un paso. Hemos mencionado ya en términos generales juicios políticos, captar comisiones, pero en orden cronológico, ¿qué podría venir? Yo creo que el proceso va a ser claro en función de lo que hemos denunciado meses atrás. Ahora van a ir por la comisión de fiscalización, porque para ellos les es incómodo que estén allí asambleístas como Fernando Villavicencio o Ana Belén Correa. Solo basta leer el propio tuit del expresidente prófugo Rafael Correa hace más o menos unas 4 horas, donde mencionaba justamente que espera que una nueva mayoría en la asamblea adecente la comisión de fiscalización. ¿Qué es adecentar para alguien que no le da la cara a la justicia? Que se coloque a quienes denuncian justamente lo que durante los anteriores gobiernos se hizo, y eso es adecentar. Lo que simplemente nos están diciendo es que ahora va a empezar una persecución selectiva contra los presidentes y vicepresidentes de comisiones, así como también lo harán contra las voces disidentes que les resultemos incómodos a ellos dentro de la Asamblea Nacional. El tema está en que al final nosotros no estamos allí para cantarles las cosas como quieren escucharlas, sino para decirles las verdades, porque al final esa es la voluntad que nos dio el pueblo ecuatoriano cuando nos eligió para llegar a la Asamblea Nacional. ¿Habrá una arremetida contra el oficialismo? No dudo de que exista una arremetida por parte de ellos hacia las voces disidentes y quienes les resultamos incómodos, pero al final, como mencionaba, nosotros no estamos aquí para agraciarlos a ellos o a un exprófugo de la justicia. Estamos para hacer lo que tenemos que hacer y cambiar la forma de hacer política en el país. Y sí, si somos incómodos para ellos, seguramente seremos los primeros objetivos de esta nueva mayoría y directiva en la Asamblea Nacional. La única capacidad de maniobra que le podría quedar con este escenario al presidente Guillermo Lasso es quizá el veto total a ciertas leyes aprobadas desde la Asamblea. Ya ocurrió con las reformas a la ley humanitaria. Pues eso es parte de lo que le da la ley y lo faculta en su calidad de colegislador, y nosotros siempre estaremos vigilantes de que lo que la Asamblea Nacional apruebe sea realmente en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y el mejor ejemplo que vamos a tener para poder hacer eso es que justamente hoy esta nueva directiva se inaugura aprobando una ley mordaza en el país, con lo cual nosotros estaremos atentos y vigilantes a la decisión que se va a tomar desde el presidente de la República para dar respuesta sobre esto, porque siempre estaremos en pro de la libertad, no en pro de la censura y la persecución a ningún ecuatoriano. A propósito de esta ley, si nos puede mencionar usted algunos de los temas más delicados, más riesgosos que señalan ustedes desde este punto de vista de lo que han llamado ustedes como ley mordaza. Para nosotros la parte más preocupante es justamente dentro de la ley. Se establece en uno de los artículos que la responsabilidad no solo va a ser civil, sino de otra índole. Esa otra índole puede constituir sin ninguna duda afectaciones jurídicas que pondrían en riesgo justamente los derechos de quienes ejercen la comunicación. Con lo cual lo que iniciaría es que justamente va a empezar a recaer responsabilidad sobre los medios de comunicación, sobre los periodistas, y con eso empezar a afectar la libertad de expresión, que es algo que vivimos ya en gobiernos anteriores y que nosotros no podemos permitir de ninguna manera que esto vuelva a suceder. Además, se establecen elementos donde nos llama la atención cómo ellos mismos criticaban la autorregulación, pero a pesar de haberse opuesto a esto en el artículo 26, literal K, ellos terminan haciendo una modificación donde establecen justamente procedimientos de autorregulación. Ahí es donde vemos justamente cómo hay incongruencias dentro del propio proyecto de ley que se ha aprobado y que nosotros le haremos llegar al presidente de la República nuestras observaciones para que el veto que venga en ese sentido sea realmente en pro de la libertad y no de la censura. ¿Está tomando ventaja el correísmo? Yo creo que más que tomar ventaja el correísmo, lo que está es tratando de generar una política de alguna manera amenazar a quienes les pueden resultar incómodos. Créanme que en la primera vicepresidencia que sea manejada por UNES es un mensaje claro al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Sacricela. En el instante en que resulta incómodo que para ellos no estén cumpliendo con lo que ellos dictaminen,
nada les costará disparar para poder sacarlo de la Asamblea Nacional y que sean ellos quienes asuman la conducción del primer poder del Estado. Asambleísta Flores, gracias por estar con nosotros. Estamos pendientes también de lo que ocurra a propósito de las ofertas, por un lado, de esta nueva mayoría, y me quedo un poco con lo que usted ha mencionado en el hecho de que podrían evidenciarse algunos pasos de esta llamada hoja de ruta. Estaremos pendientes también de lo que ocurra dentro del legislativo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre estaremos vigilantes de los derechos y que se garantice la libertad para todos los ecuatorianos. Gracias. Ha sido el arquitecto Juan Fernando Flores, asambleísta y jefe de bloque de la bancada de Creo, hablando sobre lo que han considerado un reparto en la designación de autoridades en la Asamblea Nacional y la continuación de una llamada hoja de ruta por parte del correísmo, socialcristianos y las alas disidentes de Pachacuti e Izquierda Democrática. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.